Marisela Hernández. Marisela, ¿en qué momento los médicos dicen, no, definitivamente viene la amputación? ¿O quién toma esa decisión? De repente los médicos un día me dijeron, hay que hacer una junta. Entonces se reunieron ellos, hicieron una junta y llegó como el médico, esos que llegan y sin corazón dicen las cosas, ¿sí? Que no dan rodeos, sino que de una. Entró, yo recuerdo tanto que yo estaba con mi esposo, él en su silla de ruedas, ya estaba operado, estaba ahí al lado mío, mi hija y estaba una de mis hermanas. Y el doctor entró y me dijo, Marisela, hay que terminar de amputar. O sea, terminar de amputar, era solamente retirar el tutor, porque era solamente un pedacito de piel acá. Ya eso era como el 4 de febrero. Me amputaron el 7, si no estoy mal. Fue difícil ese día. Cuando él me dijo eso, yo gritaba, mi hermana me abrazaba, a mi esposo. No, sí. En ese momento cuando a uno le dicen que hay que quitar una parte de su cuerpo, una extremidad, a uno el mundo se le viene, o sea, abajo todo. Todo se revuelve en ese momento. Uno ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a vivir? Solo incógnitas en ese momento, solo preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Cómo voy a hacer? No, y es que tienes que firmar un consentimiento. Yo como firmo para decir, sí, acepto Que me quiten mi que pierna. me quiten mi pierna. Fue muy difícil, fue muy difícil. ¿Cómo logras superar esto? Porque cuando tú nos dices, quiero contar mi historia en Entre Valientes, y leo toda tu historia que hoy tú la has relatado aquí con una fuerza, con una valentía, por supuesto con la nostalgia del recuerdo de esos Sí. momentos difíciles. ¿Cómo logra Marisela vencer todos esos sentimientos de dolor que tenía en esos momentos? En ese momento hablé mucho, mi hija me habló mucho, mi esposo, y el amor a ellos, a mis padres. Yo solamente pensaba también en ese dolor tan grande para ellos, porque para ellos no era fácil, no era fácil. Y sé que llegaron en ese momento acá a la ciudad, que estaban pendientes. Cuando ellos supieron que me tenían que amputar, ellos llegaron a la clínica a hablarme, a decirme, a apoyarme, a decirme que lo importante era que estaba viva, pero yo sabía el dolor que ellos en ese momento sentían. Y estuvieron conmigo, y esa tarde yo recuerdo que yo le di gracias a la pierna, o sea, antes de ir al quirófano, yo le agradecí mucho a mi pierna porque pues nacimos juntas, ¿no? Y aprendí a caminar con ella y viví 41 años con ella. Ay, me llevó a muchos lugares, hice muchas cosas y pues era el momento de despedirnos, ¿no? Entonces iba a iniciar un duelo. Y así, y con mi hija y mi esposo, que fueron el apoyo todo el tiempo, y mi hija iba siempre al quirófano conmigo, pues no entraba al quirófano, se quedaba en la sala anterior al quirófano, y ese día pues los médicos la dejaron llegar casi hasta el quirófano, y cuando entré pues fue muy difícil porque yo sabía que cuando despertara pues de verdad ya no la iba a tener. Creo que hay algo que debemos destacar en esta historia de Marisela. Ya vamos llegando a la parte final de nuestro episodio, cómo se nos pasa de rápido el tiempo, y lo primero Sí. es el estar bien rodeados, el apoyo de la familia, de las personas que amamos ante una situación de dificultad, bien sea como la que tuvo que vivir Marisela o como la que cualquier familiar de nosotros pueda estar enfrentando en estos momentos, es primordial. Es fácil estar con un familiar cuando las risas y la felicidad abunda, pero qué difícil es poder permanecer allí cuando las lágrimas y el dolor hacen parte de estos procesos. Tuviste que aprender a caminar de nuevo. El apoyo de tu familia, pero siento que también la actitud que tú debiste asumir en medio de este proceso, Marisela. Sí, sí, claro, tuve que volver a iniciar la vida, pero yo de una forma diferente, porque la vida seguía igual para todo el mundo. Pero para nosotros, la familia, la vida nos había cambiado. Antes de salir de la clínica también tuve que superar 3 bacterias que entraron al cuerpo. Eres un milagro. Un desafío más, una lucha más, y esa misma semana iba a llegar el COVID. O sea, era impresionante todo. Dios.
Y yo salí el 2 de marzo de la clínica y efectivamente el 6 llegó el COVID a la ciudad. Y llegué a la casa y empezaba lo más complejo, porque cuando uno está en la clínica está rodeado de los médicos, del psicólogo, del psiquiatra, de todo. Que si tiene un dolor, entonces el medicamento, está uno cuidado. Exacto. Cuando llegué a la casa tenía que subir 3 pisos. Entonces ya fue una silla rimas, me sentaron y entre dos subieron la silla. Y llegar al apartamento y yo, Dios mío. O sea, era muy difícil, fue muy difícil iniciar de nuevo una cuarentena. O sea, luego después fueron todos encerrados. Yo no podía ir a una clínica a retirarme puntos, nada. Todo era en casa. Mi hija, como siempre, ahí. Y mis otras 2 hijas también que sufrían bastante por la situación que estábamos viviendo. Y fue una cuarentena encerrados y aparte de eso, enfrentando una situación porque mi esposo, había una sola silla de ruedas, o era para mi esposo o era para mí, ¿sí? O él me la prestaba o yo se la prestaba. Fue muy duro, fue muy difícil. Habían días como una montaña rusa, hay días que me despertaba y no quería saber de nada, no quería que nadie me llamara. Habían otros días que yo me despertaba y yo decía, hoy puedo, yo voy a poder, yo voy a salir adelante. Desde el primer instante en el que ocurre este accidente, te aferraste a las ganas de quedarte en este mundo por tus hijas, por tu esposo, por tus padres. ¿Cómo el amor logra vencer la adversidad? Sí, sí, Adriana. Y empecé a buscar charlas de superación, testimonios de personas que les había sucedido cosas similares a mí. O por enfermedad, porque una persona puede ser amputada por enfermedad, por un accidente, por cualquier cosa. Entonces empecé a buscar cosas para poder darme como motivación y así seguir adelante. Y pues aquí estoy, Adriana. Wow, maravilloso. Pues Marisela, hoy nos has dejado una historia con mucho dolor, pero una historia del valor de la unión familiar. Antes de dar nuestra reflexión o nuestro consejo de valientes, ¿cómo va tu proceso? ¿Cómo va el proceso de esta persona? Para los que acaban de llegar a Entre Valientes, Marisela fue víctima de un accidente de tránsito. Una persona invadió el carril por el que ella y su esposo se movilizaban. ¿Cómo va este proceso? A ver, Adriana, vamos a completar 5 años. Ha sido muy difícil porque la persona no quiere responder. Se declaró en pobreza absoluta para no responder. Han hecho muchas cosas para hacer, que haya retraso en el proceso. ¿Finalmente la conociste? La conocí porque fue al apartamento un día, fue un solo día al apartamento, fue con el papá. ¿Y a qué fue? La verdad hoy no entiendo ni a qué fue, Adriana, porque fue y solo se presentó. Dijo su nombre y ya. Y el resto, pues todo lo hablaba el papá. El papá fue 2 veces al apartamento. Y él fue a prometer muchas cosas. ¿Se han cumplido? Que jamás cumplió. Entonces, eso duele aún más. ¿Qué le dirías a esa persona si hoy está viendo este relato de tu historia? Yo le diría a esa persona de que uno no puede ir por la vida causando daño. O sea, que cuando una persona conduce un vehículo, sea cual sea, no solamente está en juego su vida, sino la vida que van con ellos, las personas que van, vienen, que los rodean. Que cuando uno sale de casa, uno quiere llegar con bien a casa y todas las personas que salen y van, vienen, también quieren llegar a casa con bien. Que lo importante en un ser humano es la calidad humana que uno tenga. Es tener empatía por esa otra persona, ¿sí? Son 5 años que hemos tenido que luchar muy fuerte para esto, para tener esto, para volver a caminar. Han sido unos procesos bastante fuertes, ha sido muy difícil, ha sido muy complicado, pero lo he hecho posible de todas las maneras, por haber y por haber de todas las formas.